veremos funciones que se mezclan formando una sola función con las facilidades de estas. Tenemos aquí una información, un rango de datos, y queremos responder algunas preguntas sobre esta información de una sola vez, para dejar la información que se consulta en una celda. En esa celda instalamos una función. Por ejemplo, responder la pregunta ¿cuántos pagos existen? ¿Cuántos pagos en efectivo? ¿Cuál es el monto total por pagos en efectivos? ¿Cuál es el monto de pagos con cheque para Juan, el vendedor Juan? Entonces tenemos unas funciones que ya conocemos desde las tablas, como por ejemplo contar, pero aquí tenemos una función que mezcla y dice contar.sí, o sea, mezcla la función contar con la función sí. Veámoslos en el libro. Vamos al libro, tenemos el rango de datos acá. Este es nuestro rango de datos. Lo marco para distinguirlo solamente. Y queremos responder la pregunta cantidad de pagos. Hay 13 pagos. Para ello usamos la función contar, que la tenemos también como funcionalidad de tabla. O sea, pudiéramos perfectamente haber convertido este rango en tabla y responder la pregunta, contar sí. Contar solamente en este caso. Y contar sí mezcla la función sí, que también para hacerlo es posible con una tabla si usamos el filtro o alguna clase de segmentación de datos, por ejemplo. Pero tenemos una función que es contar sí, y en esta tenemos entonces que responder la pregunta ¿cuál es la cantidad de pagos en efectivo? Ya sabemos que son 13 pagos y queremos saber cuántos son en efectivo. Bien, si pinchamos en fx tenemos la caja de la función o el formato de la función. Entonces, aquí en contar por sí mismo el rango que uno determina de datos, la función saca la cuenta. Si no tenemos un criterio para contar, tendríamos entonces la cuenta de 13. Entonces esta función tiene como argumento el rango que se quiere contar. En este caso lo hacemos con cualquiera de los registros. En este caso usamos la columna pago. Usamos cualquiera de las columnas para todos los registros, más precisamente, pero agregamos un argumento que se denomina criterio. Y el criterio es un elemento de información, un valor del dato. En este caso, el valor del dato pago o es efectivo o es cheque, y en otras tablas que hemos visto o rangos de datos hemos visto también tarjeta. Pero en este caso, en este rango tenemos para el dato pago solamente dos valores posibles, efectivo o cheque. Entonces el criterio lo hacemos usando el contenido de una celda o poniendo directamente la palabra efectivo. Aquí usamos el contenido de la celda de 8 y la celda de 8 es efectivo. Por eso muestra acá efectivo. Por lo tanto, vamos a contar todos los registros en donde existe en el criterio D8, para el criterio D8 exista una celda con la palabra efectivo, o dicho de otra manera, lo que tenga como contenido la celda D8. Y cuenta entonces 10. Si nosotros alteramos acá, copiamos por ejemplo que esto en vez de efectivo, acá vamos a copiar ese contenido, lo vamos a copiar acá y pegamos, ahora es cheque, y nos cambió inmediatamente entonces la cuenta. Contamos cantidad de pagos en efectivo, no, tenemos que modificar esto, porque la pregunta es ahora el contenido de lo que hay en la celda de 8. Y la celda de 8 la modificamos a cheque.
Por lo tanto, tenemos 4. 4, 1, 2, 3, 4. Si cambiamos el contenido de D8 a efectivo o a otra cosa, copiamos acá efectivo y tenemos entonces que son 10. Claro, porque ahora cuenta lo que dice D8, que es entonces efectivo. Lo mismo aplica para el caso de la mezcla de función sumar con sí. Sumar con sí, ahora va a ejecutar sumar. Veamos qué dice la caja de esta función o formulario de la función. Los argumentos son distintos. Acá tenemos que definir el rango de en donde va a estar el criterio en este caso. Y el criterio está, bueno, el rango de 8 a de 20 es de 8 a de 20, acá, de 8 a de 20. El criterio que vamos a usar es el contenido de la celda de 8, en este caso va a ser efectivo nuevamente. Y hay un tercer elemento que es el argumento de cuál es el rango que se suma. O sea, identificamos cuál es la columna o dato que vamos a sumar. En este caso se eligió C, de C8 a C20, y C es el total. Entonces tenemos acá un rango para este efecto. Es 78.550. La suma de este cuando se cumple la condición de efectivo. Entonces, nosotros vamos a hacer un pequeño cambio acá. Vamos a agregar un efectivo más. Vamos a ponerle efectivo a este, que es un cheque. Y la suma cambió, puesto que sumó un registro más que tenía efectivo. Nos vamos a devolver y volvemos entonces a la cifra precedente. Entonces, sumarse y conjunto. Ahora vamos a sumar los cheques de Juan. Ojo, vamos a sumar para Juan y más aún los cheques. Aquí tenemos un conjunto de argumentos adicionales. Vamos a la caja de función. No, tenemos que irnos aquí a la celda que la contiene. Vamos a la caja de función. El rango de la suma va a ser la misma columna, la de total, que nos muestra aquí el detalle. Entonces acá vemos que como argumentos tenemos 1 y 2. Dos argumentos. ¿Por qué dos argumentos? Claro, porque primero vamos a elegir como argumento cuáles son los cheques y después el argumento de los registros que pertenecen a Juan. Entonces nuestro primer rango de criterios se encuentra en donde están los tipos de pago, que va de D8 a D20. ¿Y cuál es el criterio? El contenido de D17. D17 es cheque. O sea, estamos buscando los cheques. Y en segundo lugar vamos a buscar lo que corresponde a Juan. Y este corresponde a E, donde se encuentra el dato de vendedor. Por lo tanto, aquí tenemos la suma de los... Tenemos un pequeño error acá. Veamos por qué se produce el error. Tenemos que pasamos a modificar el rango de suma. Cambiemos el rango de suma. Borramos ahí. El rango de suma es el de total. Hacemos Enter y tenemos entonces aquí 15.000. ¿Por qué tenemos 15.000? Revisemos nuevamente. Nos está dando los cheques que son de Juan. Veamos. Juan tiene un cheque y un efectivo. Es todo lo que tiene Juan. Juan tiene un cheque. Si el criterio,
ahora no fuera cheque, sino que fuera efectivo, el resultado sería 6.350. Veamos si es cierto. Elegimos acá criterio efectivo. Elegimos cualquiera. Aceptamos. Nuevamente pasamos a llevar un dato. Veamos el rango de la suma. Borremos ahí. Elegimos para ese el rango de suma, que es este. Y nuestro dato definitivamente es 6.350 porque es el único efectivo que Juan tiene para este efecto. Entonces, aquí vemos la utilidad de mezclar funciones. En realidad, Excel tiene una función que mezcla funciones. En este caso, contar y sumar.